Hola mi gente, nuevamente por acá, review del 1150 y si le tenía fe al número, realmente esto marca un antes y un después en la serie. Se generan miles de dudas, pero es una cosa barbárica porque una cosa era ver los Holy Knights, entender que eran supremamente fuertes, pues que acá estamos ante una revelación, o sea, la forma de Mu o de Imu, como sea, ya con su forma demoníaca como tal, el tema del Domi Reversi, que no es que a la persona que le hace el contrato acepte, sino que es forzada. Entonces eso abre muchas posibilidades a preguntarse, ¿el Gorosei a la final qué? O sea, el Gorosei de pronto eran personajes muy importantes en el pasado y fueron forzados. En algún momento pensé que este Domi Reversi era algo que el usuario de alguna forma aceptaba, era chantajeado, como lo hacía tal vez Big Mom, que pues ofrecía un contrato a cambio de una parte de la vida o que se sacrificara, lo que fuera. Pues que acá es obligadísimo. O sea, realmente no, ya no sé ni cómo llamarlo, si es Imu o Mu, pero este ente que poseyó a Gunko, pues acá sí, mejor dicho. Entonces vamos un poquito en orden. Las reacciones de los niños que está llorando por lo de que le pasó a Gabán. E inmediatamente vemos que esta entidad despliega Haki del Emperador a una magnitud que varios gigantes adultos se desmayan. Obviamente los niños todos se desmayan. Varios guerreros gigantes se desmayan. Entonces eso ya marca la pauta ahí bastante. Adicionalmente a eso, pues ahí hay una conversación donde un Killingham que le dice como su alteza, reconociéndola. Veremos, pues porque de todas formas tiene rasgos de Gunko, pero pues vemos ese cabello largo, los ojos, sin embargo vemos pues unas alas, una cola, un tridente, muy cliché con el tema del diablo, ¿no? Pero pues digamos que está dentro de lo normal. Se entiende que el poder de Killingham sigue abriendo unos portales donde puede estar volviendo a llamar esos seres de las pesadillas de Elbaf. Eh, Acá lo que me impacta a mí es el tema de Summers, porque no lo acaban de mostrar del todo, pero parece que se hubiera juntado. Entonces yo por eso decía que los cortes de Gabán me recordaban mucho los cortes de Lo, aunque no era una habilidad de la Akuma no Mi de Gabán y paraba la regeneración. De alguna forma pues ahí vemos que un Summers que como que se está regenerando de todas formas. Eso tendrán que explicarlo obviamente mucho más a fondo. Vemos reacciones ahí de los Mugiwaras, conversaciones que no pueden parar. Otra vez una escenita ahí de la biblioteca o de la escuela que se sigue quemando. Vemos a un Summers que ya está más como más regenerado. Dicen que el problema es que con quién negocian, entonces ahí es que hayan como la fórmula de decir no, tenemos que hacer un rey y bueno, dos reyes, lo que sea. Y entonces pues Dorry y Broggy terminan siendo el blanco de ese plan de Imu o de Mu. Entonces simplemente dice que no va a ser como el demonio azul, otro el demonio rojo, cliché totalmente con el tema pues digamos japonés. Eh, un Dorry, que un Broggy que captura a esta entidad fácil, pero que esta no ni siquiera se queja. eh, Saca de la nada estos portales un libro increíble, pues el daño que hace, primero acuchillarlo, bueno, pero con esta pistola cómo es que le destroza y le rompe el brazo. O sea, en estos dos últimos capítulos sí, qué pena, pero han pasado unas cosas y unas imágenes que poco se han visto en 1000 capítulos atrás. O sea, el ver un corte, una desmembración, o sea, es una cosa de locos. Entonces, bueno, ese es el daño que le hace, pero inmediatamente entonces ahí dice que digamos que va a ser que en el cambio por una parte de su vida como que le queda va a recibir un cuerpo inmortal y una fuerza prodigiosa.
dice debajo del dominio de Mu, usted no va a estar regido ni por lógica ni por razón. Para el demonio es la pura forma de la existencia o del destino lo que se asume. Es una vaina y toda loca. Adicionalmente, pues yo lo estoy leyendo la versión en inglés y usan ese THOU, ese THOU, que siempre lo he visto y lo he asociado con algunos videojuegos de RPG de corte clásico, medieval, y eso a mí siempre me ha generado bastante hype cuando usan ese lenguaje. Entonces, pues vemos ahí más o menos lo que está haciendo. No sé en japonés cómo hace o sea, por qué la traducción manejan ese do, o sea, no sé cómo lo asimilan del japonés. Esta semana sí será interesantísimo ver los videos de Luna Pienart y todo ese tema que yo he mencionado algunas veces, que es un creador de contenido japonés que pues menciona muchas vainas que en las traducciones a veces se pierden, o que explica de acuerdo al folclore japonés que tiene más significado más allá de lo que nosotros leemos. De todas formas, pues vemos un Brogy que finalmente se hunde como en unas llamas, se cambia finalmente, vemos esa sombra negra y que parece que es la misma forma que tenía Summers al principio, entonces en su regeneración, y sale totalmente convertido, más grande, más poderoso, con esos cuernos, con esa forma demoníaca, con un brazo que parece mucho a lo que le pasó a Summers, que se va uniendo, se va regenerando, que no le importa nada, mande a volar a los guerreros gigantes. Y entonces acá decimos, bueno, si finalmente ahorita ya pasó eso con Brogy, no muestran bien cómo es el pacto con Dorry, pero uno asume que es lo mismo. No se ve en qué momento o a qué velocidad hizo un pacto, porque hizo un pacto como mutuo al grupo que había alrededor. Entonces eso tendrán que explicarlo brutal. ¿Qué es lo que pasa ahí? Y bueno, forma ahí como un ejército de gigantes convertidos en diablos gigantescos, y pues ahí hay una conversación entre Killingham, Summers y la entidad, que dice que los dejen observar un poquito para ver cuál es su valor en batalla, o sea, y un Yarul que dice que no se va a esconder y que lo ves. Entonces Yarul viejo, pero vamos a ver con qué sale. Acá hay unos temas bastante preocupantes, y es que si se veía que iba a estar difícil parar, digamos, a 3 Holy Knights, pero yo lo mencionaba, bueno, hace su aparición Luffy, o vemos a un Loki en acción, o pues ya está el tema de Gavan, o sea, era como que mostrarnos un poquito de adelanto, pero esto ya se convirtió en una cosa ya pasadísima. Y repito, preocupante en el sentido que es que estos contratos pareciera que es lo mismo que hacen con los Gorosei. Entonces no es algo como que se anuló el contrato y ya volvemos a tener entonces a Dorry y a Brogy hasta cuándo. ¿Sí? Ya cuando ella, por ejemplo, decidió quitarle ese contrato a Jay García Saturn, entonces desapareció y pues no sé, como que se ralentizó el tiempo. No entiendo cómo funciona bien el tema. El caso es que nuevamente muchísimas preguntas más que respuestas, pero adicionalmente lo siento acá como que llegamos a un punto en donde todos los enemigos y las cosas que habíamos visto hasta ahora pues no tienen nada que ver con lo que va a ser el enemigo final y lo que se desarrolle de aquí en adelante, que se puede combatir la regeneración, hace el corte, pero finalmente de quién depende que finalmente sí se volvió a regenerar Summers. Tengo muchas dudas, esto simplemente es una reacción en caliente, lo acabo de leer, habrá que escudriñar más. En una semana hay publicación del capítulo 1151, menos mal, veremos si vuelve al tema de Luffy o qué. Yo confío en dos cosas acá, una sí la saqué un poquito de algo que leí de una página que sigo, que la clave la clave es el robot que está en el buff, pero yo sigo diciendo que la clave es ese espacio astral. Adicionalmente, si ellos quieren ver cómo se comportan en batalla, yo también quiero ver cómo se comporta en batalla serio el Monster Trio y ojalá un Loki. Yo creo que Loki, diría yo
que la transformación de Dorry y Broggy en tamaño quedaron como lo es Loki. Entonces un Loki desatado igual los puede derrotar, fácil. Adicionalmente a eso siempre mencionar, y otra cosa que no han dicho acá, también por eso creo que la regeneración es posible, y es que finalmente volvemos a la esencia que siempre he remarcado. Gunko, Kiringham, Summers, bueno, no sé si Gunko, es que por eso tal vez en Gunko sí pudo pasarse Imo, pero Summers y Kiringham, ellos llegaron convocados como en su momento fue el Gorosei por ese portal. Cuando ellos se desaparecieron con el hacking no estaban presencialmente ahí. Eso no lo han aclarado acá, pero asumo yo que también tiene que ver por eso, porque Summer se puede regenerar porque es una proyección y no es su cuerpo como tal físico que debe estar en Mary Joyce, o no sé bien qué va a pasar, muchachos. Sin embargo, pues bueno, empieza esto que es como un borrón y cuenta nuevo, porque realmente es brutal. Ahora, si siempre hablan del demonio y la vaina y que esto y lo otro, también acordémonos de una cosa y ya se vio en el mural. Hay un demonio que siempre aparece y hace sus vainas, pero hay un demonio, un tal demonio del bosque, y pues también están las Akuma no Mi, que finalmente las Akuma no Mi, creería yo, que son creaciones del demonio del bosque, que es quien vaya tal vez contra Imo. Y así como lo veo en este momento, que se ve como tan desigual y tan rota Imo, no creo que sea simplemente Nika y Luffy. Tiene que haber otra vaina tras bambalinas y muy seguramente Mu o Imo no esté sola. Pero pues apenas empezará. Se pone bueno nuevamente, retoma la epicidad, las vainas rotas, las vainas carnudas de la serie. Me gusta que sea así. Y bueno, muchachos, en una semana veremos qué camino se sigue.